Después de tener bastante tiempo esta máquina láser, la Ortur LaserMaster 3 LE, se trata de una versión reducida del LaserMaster 3, pero la verdad es que en cuanto a la reducción de lo que han incluido es muy poquito y sí que tiene algo de un precio más reducido. Yendo al tema de la review, os voy a comentar un poco las impresiones que he tenido durante este tiempo que lo he podido usar, aunque la verdad no lo he usado todo lo que quisiera por el tema que os comentaré después. En cuanto al funcionamiento de la máquina, como veis es una máquina que tiene de un tamaño grande, ya que tenemos un área del grabado de 40 por 40 centímetros, es decir, es bastante grande. La verdad es que ya tenía yo en casa una pequeña máquina de láser que grababa 8×8, pero la verdad es que se quedaba corta para ciertas cosas. En este caso, buscando una máquina de este calibre que tiene un láser de 10 vatios, la verdad es que el funcionamiento está bastante bien. He podido cortar diferentes materiales, entre ellos, por ejemplo, he podido cortar acrílico negro de un medio centímetro aproximadamente, aunque en teoría llega a cortar acrílico de 1 centímetro. También tenemos la posibilidad de cortar y grabar madera, en la que tenemos pues hasta 3 centímetros según el fabricante, pero yo no he tenido bloque de madera tan grande, pero sí que he podido cortar de 1 centímetro sin problema ninguno. Al ser un aparato grande, estaréis viendo durante todo el vídeo los diferentes grabados que he ido haciendo. La verdad es que al principio de probar la máquina pues vas un poco despistado y no sabes exactamente cómo hacerla funcionar, porque es como una impresora 3D en el que tenéis que pasarle los diseños y la verdad lleva un pelín de historia. No es nada complejo. Aquellos que manejen programas tipo CAD o programas como puede ser de dibujo vectorial no tendrán ningún problema al utilizar las herramientas. Tenemos software de distinto tipo, tanto en el móvil como en el PC. Lo bueno es que tenemos versión, por ejemplo, tanto en Windows como en Linux como en Mac, del software. Por ejemplo, en este caso, el que más me ha gustado es Lightburn, que es un software que no es gratuito, pero está bastante bien, mucho más completo que la versión que existe GPL, una versión libre que se llama Laser GRB o algo parecido, que probé durante un poquito de tiempo, pero la verdad es que quedé encantado con el otro software y la verdad es que el precio que tienen no es caro. Creo recordar que cuesta aproximadamente unos 60-80 euros, pero la verdad es que nos dejan 30 días para poder probarlo. Si no vais a usarlo mucho tiempo, pues posiblemente el software libre os funcionará perfectamente. Pero si le vais a meter algo más de caña, os recomiendo que os hagáis con el otro software. En el tema del móvil, pues tenemos un software que no está mal, no llega al nivel del PC, pero para, por ejemplo, si tenemos ya un diseño hecho, es bastante rápido de funcionar. Como digo, los materiales que he podido tocar, pues por ejemplo he podido tocar los PCBs de electrónica. No es capaz de comerse el cobre, o por lo menos de momento no he podido hacerlo poniéndole la potencia al máximo, pero sí que por ejemplo podemos hacer diferentes cosas, como por ejemplo las capas que le podemos poner de pintura, tanto blanco como negro, tirar con diferentes potencias para quitar solo la primera capa o la segunda y así conseguir un efecto muy chulo que sería el color blanco como letras, por ejemplo, y cuando le quitamos todo se quedaría el PCB y todo el resto de la placa se quedaría negra. Por esa parte está bastante bien. El tema de lo que sería el acrílico, algo parecido al metacrilato, está muy bien y el efecto que queda, como estaréis viendo en el vídeo, está bastante bien y la verdad es que nos permite hacer diferentes manualidades o incluso, por ejemplo, como llevaba idea, para hacer cajas, por ejemplo, para los ESP32 podemos hacerle algún tipo de caja en el que podemos quitarle las patas y poder poner el ESP encima y se quedaría bastante bien. Para aquellos que busquen, por ejemplo, grabar o cortar sobre acrílico transparente, decir que con este láser no vais a poder. Sí que podréis hacer algún tipo de grabado si pintáis la superficie, ya que el láser, si no, al ser de CO2, atravesará la transparencia y llegará hasta el otro lado del material sin hacer ningún efecto en ese propio material. Mientras sea un material opaco de algún color, no tendréis ningún problema y lo podréis cortar sin ningún problema. Ahora viene el por qué no he podido hacer la review antes, ya que este producto lo tengo desde, creo recordar, desde enero aproximadamente. La primera vez que lo probé, encendí la máquina, me puse a probar y quise hacer algún grabado, algo que creo que tengo grabado en vídeo, no sé si lo tengo, lo pondré en lo que sería esta review, en el que grababa el logo de Domótica en casa, pero el problema que tuve fue que eso lo estaba haciendo en el salón de mi casa.
algunos ya os estaréis echando las manos a la cabeza porque sabéis los humos que tira este producto. Empezó a echar humo la marquetería, que fue con el material con el que probé. Todo el salón se llenó de un humo que era bastante molesto, bastante duro a respirar. Nos tuvimos que salir del salón, tuvimos que abrir todo y tuve que llevar lo que sería el purificador de aire de Xiaomi al salón. El purificador de aire tiene un máximo, ahora lo he descubierto, de 600 unidades a la hora de marcarte la calidad del aire. En este caso llegó a 600 y ahí se quedó. Es decir, vendría a ser, me vino a la cabeza, la serie de Chernobyl cuando le dicen qué cantidad de radioactividad hay y dice una cantidad y dice, bueno, no está tan mal, pero es que el sensor solo llega a esta cantidad. Pues en este caso fue lo mismo. Es cierto que en un momento el purificador de aire con el balcón abierto, hacía bastante frío en enero, se quitó la gran mayoría del olor y estuve durante un par de días que el salón olía a algo quemado, a madera quemada. Por eso paré un poco y lo que hice fue posteriormente crearme una caja, porque coincidió el año nuevo chino, tampoco podía pedir una caja por AliExpress o al propio fabricante, a Ortur, que tenía el suyo, porque al venir de China me iba a tardar meses. ¿Qué hice? Pues busqué una caja grande, bastante grande, porque tiene unas dimensiones bastante grandes el láser, en las que me pude construir una caja con un extractor de aire que tenía, unos ventiladores de fuente de alimentación vieja y una tira de LED para que se pudiera iluminar dentro y ver lo que estás haciendo, y de esa manera tener una puerta y de esa manera tener la posibilidad de extraer el humo sin tener que atufar toda la casa y matar a la familia. La verdad es que el producto quedó bien dentro de lo que cabe. No podemos hablar de que se quite totalmente el olor, pero nada que ver con los principios. De esa manera ya he podido probar algo más, pero sí que es cierto que para la review he venido a un sitio ya al aire libre, donde he podido quemar todo lo que he querido, he podido hacer bastante más pruebas, donde he podido quemar los diferentes materiales y donde he podido probar lo que realmente hace la máquina. En resumidas cuentas, se trata de una máquina bastante útil si le sabéis sacar partido. Para aquellos que no quieran nada más que cortar una cosa o dos cosas, probablemente no va a hacer ningún tipo de apaño, porque se trata de una máquina que ocupa bastante, que no es fácil de desmontar, porque tendríais que hacer el desmontado por completo. Pero sí que es cierto que si buscáis y os gustan las manualidades, se pueden hacer un montón de cosas. Podéis trabajar con diferentes materiales, podéis hacer por ejemplo, los cuadros que son con diferentes capas, en los que se pueden hacer cosas auténticamente que son una pasada. Podéis hacer con el acrílico negro unos llaveros, por ejemplo, o tipo de decoración, lo que queráis, pero eso sí, os comento que como con todo el tema de escribir, imprimir o imprimir con la impresora 3D, los ficheros que trabajéis tendrán que ser tratados. Es decir, mis primeras pruebas no salieron para nada bien, por el hecho de que yo le zampaba una imagen en JPG directamente y ya esperaba que se hiciera la magia y que todo lo que es la impresión en grabado, por ejemplo, saliera perfectamente. No va a ser el caso, salvo que sea una imagen muy limpia y que lo haga bien, porque lo mejor es pasarle en tema vectorial, formato vectorial, y para eso, por ejemplo, en mi caso lo que he hecho ha sido las imágenes que he querido grabar, pasarlas por medio del Inkscape a vectorial, dándole diferentes grados de color, y esos grados de color se han hecho capas que luego en el programa, en el Lightburn, por ejemplo, os aparecerán como capas y podéis imprimir las diferentes capas con diferentes parámetros del láser. Es decir, podéis hacer diferentes colores, escalas de grises a la hora de quemar más o menos en función de lo que vosotros necesitéis. Como digo, el resultado ha sido muy bueno y todavía estoy a años luz de lo que se puede llegar a hacer con estas máquinas. Se puede trabajar de diferentes maneras, se pueden hacer auténticas virguerías y la verdad es que es un láser muy profesional, que la verdad está bastante bien de precio. Me costó aproximadamente unos 500 o por ahí, 500 euros, por el hecho de que venía de China, tenía aduanas, pero sí que tenía un descuento cuando fue el lanzamiento y demás.
y la verdad es que estoy bastante contento. Sí que es cierto que para tenerlo en casa es un poco complejo si no tenéis nada con el tema de los humos para extraerlo. También una de las cosas que faltaría añadir al pack sería lo que es el asistente de aire, que por lo que he estado leyendo facilita que los cortes, por ejemplo, de la madera no manchen la cara de la madera, es decir, se hagan limpios por completo, porque lo que hace es que tira aire a la vez que está lanzando el láser y por tanto como que apaga el fuego que puede provocar esa quemadura y el humo no llega a manchar. De esa manera, pues os recomiendo poner una base también para proteger la mesa donde vais a cortar, porque si no acabaréis estropeando la mesa. En el momento que se os vaya el láser en una ocasión del sitio, acabaréis marcando y estropeando una mesa. Por lo que os recomiendo lo que le llaman un panel de abejas, que es una especie de rayado para que los láser no salten por el aire y no os puedan dañar si rebotan o alguna cosa así. Una chapa que se pone debajo, que eso viene incluido cuando compráis normalmente el panel este de abeja. Os recomiendo la caja para el tema de la extracción de humos. Si no queréis gastaros lo que valen, que suelen rondar entre los 70 euros o por ahí hasta los 100 y pico de 200 euros, y tiene que ser algo donde encaje vuestro láser. Los de Ortud obviamente tienen el suyo propio, así que si os lo compráis os recomiendo que sea a la vez. Y también tenéis el asistente de aire, que el asistente de aire, como digo, es una bomba de aire que le mete al cabezal del láser y los cortes en madera saldrían mucho mejor. Voy a poner el enlace de tanto la máquina láser como el resto de herramientas que recomiendo comprar y que la verdad me hubiera venido bien tenerlos desde un principio. En cuanto a la opinión del láser, no había tocado ningún láser, salvo el pequeñito ese que no considero que sea una máquina como esta, y la verdad es que estoy muy contento una vez que he empezado a manipular los ficheros. Si os gusta el tema de toquetear manualidades y demás, la aplicación, por ejemplo la del Iron, está en castellano. Funciona tanto en Linux como en Windows. Y os dejan probarla 30 días, si no recuerdo mal, sin ningún tipo de pago y sin ninguna restricción. Ya después, si os interesa, podéis comprar la aplicación, que la verdad, la aplicación la venden a un precio razonable y os sirve para un montón de máquinas, por lo que si el día de mañana cambiáis de máquina es muy probable que no tengáis que cambiar de programa, todos los diseños los tengáis para poder funcionar y la verdad es que el funcionamiento está bastante bien. Hay solo un par de cosillas que seguramente os costará un poco identificarlas. Si lo necesitáis, os puedo comentar en vídeo, por ejemplo, lo que yo he notado de problemas con el programa. Ya depende de lo que podáis estar interesados en esta máquina. Pero la verdad es que en cuanto al acabado que tiene, la potencia que tiene, que es más que de sobra para lo que yo puedo necesitar, los materiales con los que he podido trabajar y luego el tema del software, que cada vez que vas avanzando en él te vas dando cuenta de que tiene herramientas realmente interesantes. Una vez que he visto todo esto, es una compra que creo que es recomendable. Ya depende de vuestra necesidad de tener o no una máquina láser, o por ejemplo si tenéis un taller, pues es una compra que la verdad creo que no os vais a arrepentir. Tienen almacén de Ortur, tienen almacén en Europa, por lo que el envío es bastante rápido. Si sacan modelo nuevo, se puede enviar desde China o se puede enviar desde Europa. En el caso de que no haya llegado a Europa, os lo enviarían desde China. Como digo, una compra recomendada. Me gustaría subir el vídeo del montaje para aquellos que se puedan decidir a comprarla, ayudarles, pero ya os digo que no lleva mucha historia, aunque el manual de instrucciones tiene una pequeña errata porque no te avisa de una cosa que en el vídeo me di cuenta a posteriori y lo tuve que rehacer. Así que si puedo, y si os interesa me lo podéis decir en los comentarios, haré el vídeo con el montaje de la máquina. Por lo demás, espero que la máquina, si estáis buscando una máquina láser, creo que puede ser una buena opción. Tiene bastante potencia, tiene además herramientas y diferentes tipos de láser que podéis comprar opcionales y ya depende de vosotros de decidir si la verdad la máquina os gusta o no. Así que si os ha gustado el vídeo, darle al like y si queréis podéis darle a suscribir para recibir una notificación cada vez que publiquemos un nuevo vídeo. Nos vemos en el siguiente. ¡Hasta luego!